Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Wallaby y hoy estoy haciendo finalmente unas pruebas que quiero hacer desde hace mucho, que es comparar a Bakshi con Alistar. Yo tengo en este momento a Emrys con Alistar 5552 y Pelochas tiene a Emrys con Bakshi. Acá pueden ver los atributos. Voy a sacar la cámara, así pueden apreciar mejor las batallas. Acá tenemos el primer resultado. Muchas gracias a Pelochas, por cierto, por la ayuda. Vemos que está relativamente parejo, yo le gané, pero bueno, lo que importa acá no es ver si yo soy más fuerte que él o él es más fuerte que yo. Cuando hago este tipo de pruebas, la idea es comparar a mis legiones entre sí y no comparar si mi legión es mejor que la de mi oponente. Hay un montón de factores que pueden afectar a esto, pero acá lo importante es que en lo posible todo sea exactamente lo mismo entre una prueba y otra, y que el único factor que cambie es eso que estoy probando. En este caso estamos probando el héroe secundario. Pelochas va a tener siempre los mismos héroes, la misma cantidad de legiones y las mismas bonificaciones, y yo lo mismo, lo único que va a cambiar es el secundario. Además vamos a hacer 2 veces cada batalla porque hay muchas cosas que dependen de la suerte, como los talentos que tienen probabilidad de activarse, que puede cambiar mucho el resultado de 2 batallas aunque tengan las mismas condiciones. Pueden ver que estamos fuera del territorio de la alianza y en todas las pruebas va a ser así para que siempre tengamos las mismas bonificaciones de tecnología de la alianza. Además, los dos tenemos frenesí de guerra activado y la idea es atacarnos desde cerca para evitar que uno tenga la bonificación de embestida. Si comparamos los dos reportes, vemos que acá yo tengo 10.648 y él 15.102. Y acá tenía 11.289 y 14.240. Hay una diferencia considerable, aunque no es gigante, pero por esto siempre me gusta hacer más de una prueba. Lo que voy a hacer ahora es aprovechar para maxear a Alistar, que como pueden ver lo tengo 5552, ya tengo suficiente para llevarlo 5553, 5554 y 5555 y activar la habilidad despierta, que hace que las unidades de caballería lideradas por Alistar infligen 10% más de daño de ataque normal y reciben 10% menos de daño. Además, si se me activan las bonificaciones, tenemos un 15% más de bonificación de daño de contraataque o un 15% más de velocidad de acumulación de ira. Vamos a sacar ahora de nuevo el ejército y vamos con la primera batalla, en este caso con Alistar con pericia. Vamos a ver cómo me va ahora. Supuestamente me debería ir bastante mejor que el anterior, ya que tenemos más daño, más resistencia, etcétera, etcétera. Si la comparamos con la anterior, vemos que tengo 1400 tropas gravemente heridas menos y él tiene 600 tropas gravemente heridas más. O sea, hay una diferencia ya más o menos considerable, aunque la diferencia en sí es más o menos la misma entre las primeras dos. Pero lo que estoy viendo así muy por arriba es que la gran diferencia es con la habilidad de Bakshi, que la cuarta tiene la posibilidad de activar factor de curación, bonificación de velocidad de acumulación de ira o bonificación de defensa y ataque. Vemos que acá en este caso él curó 1035 tropas y en este caso él curó 510, y yo creo que en gran parte eso es lo que hizo la diferencia. Acá curó 192, por lo cual se le activó muchísimo menos eso de la curación. Vamos a ver cómo le va en la siguiente batalla, pero bueno, una nota a tener en cuenta es que no utilicemos más a Bakshi o algún comandante que tenga habilidades con probabilidades en lo posible para hacer este tipo de pruebas, porque eso puede modificar mucho el resultado. En este caso podemos ver que a él le fue un poco mejor, aunque en este caso no tuvo curación, pero él tiene 14.742 tropas gravemente heridas contra 15.751, o sea son 1000 más, una diferencia muy grande. Y a mí me hizo 9.949 contra 9.253, que son 700 más, lo cual es una diferencia bastante considerable, pero aún así podemos notar la diferencia entre las dos primeras batallas, que son estas dos de acá, y las otras dos, que son estas dos de acá, hasta que la pericia de Alistar está bastante interesante. Y acá tenemos finalmente los resultados de las últimas dos peleas, en este caso probando a Emrys con Bakshi como secundario. Y vemos que en la primera él tiene 15.653 tropas gravemente heridas, en la segunda tiene 15.109 y en la primera yo tengo 9.302 tropas gravemente heridas contra 9.997 que tiene él. En este caso hubo menos diferencia de lo que hubo en las peleas anteriores, pero vemos siempre una diferencia entre la primera y la segunda
de las mismas condiciones, vemos una diferencia siempre más o menos igual. Pero lo que nos importa acá es la comparación entre Bakshi y Alistar. Así que la conclusión, en mi opinión, es que si quieren usar a Alistar, entre Alistar 5552 y Alistar con la última habilidad despierta, hay una diferencia bastante considerable. En mi opinión, vale la pena sacar la pericia si es que quieren utilizar sí o sí a Alistar. Pero, como siempre digo, un legendario 5-5-1-1-1 es muy parecido a un épico despierto. Tengo que aclarar, que creo que no lo aclaré al principio del video, que mi Alistar, en realidad, mi Bakshi, perdón, en realidad no es 5-1-1-1, sino 5-1-2-1. No es una diferencia gigante, tenemos un 1% más de punto de salud y un 2% más de ataque físico, pero quiero que entiendan esto. Pero como pueden ver, los resultados son muy parecidos. No me atrevería a decir que es mejor Bakshi que Alistar, porque tenemos muchas variantes, pero definitivamente no es peor. Y sabiendo que si yo quiero armar un dúo de caballería, ya puedo usar tranquilamente Emrys Bakshi con el Bakshi 5111 o 5121 como lo tengo yo. Y si lo voy subiendo más, cuando le suba una habilidad más ya va a ser un poquito mejor, otra habilidad más va a ser un poquito mejor. Y definitivamente Alistar, a mí, al menos mientras tengamos solamente una marcha de caballería, no me sirve más. Pues la conclusión final es que si bien la pericia o la habilidad despierta de Alistar es muy buena, probablemente de hecho sea una de las mejores del juego, si no la mejor, al menos dentro de los épicos. Pero si tienen a Bakshi, definitivamente utilizaría a Bakshi y a Alistar lo dejaría totalmente de lado. Espero que esto les haya servido, espero que les haya gustado. Díganme por favor qué pruebas les gustaría ver, qué les gustaría que compare. Díganme absolutamente lo que quieran, voy a hacer lo posible. No puedo prometerles que voy a probar todo porque tengo que encontrar las condiciones diferentes. Por ejemplo, si me dicen que compare a Lilia 5111, yo ya no la puedo comparar porque la tengo 5555. Pero si encuentro a alguien que la tenga, puedo llegar a hacer comparaciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima.